Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra última charla preparatoria para nuestro congreso registral, que ya llegó todo. El 4 y 5 de octubre están todos cordialmente invitados a inscribirse. Tenemos las fichas de inscripción y la recepción. Y vamos a iniciar esta jornada con la disertación de la doctora Lourdes González, directora general del Registro Público, y seguidamente con la doctora Mercedes Vera, la directora del Registro Inmobiliario. Muchas gracias por estar. Establecimos la misma modalidad que para las charlas anteriores. Vamos a anotar nuestras preguntas, vamos a dejarlas a las disertantes que puedan exponer y luego hacemos todos al final, ¿está bien? Vamos a repartir los papelitos. Buenas tardes para todos. Para Mercedes y para mí es un verdadero gusto siempre estar en el colegio privado, aportando un poquito de lo que sabemos y recibiendo de ustedes mucho más conocimiento que aquello que les podemos transmitir. Hacía mucho tiempo que nos veníamos al colegio para disertar, no nos invitaban más. Eso no importa. Están los de catastro, me parece. Sí, están muy cariñosos con catastro. Bueno, señal de que el registro funciona bien, me parece. Bueno, más que hablarles sobre el tema que hoy nos congrega, quería aprovechar este momento para hacer algunos anuncios, avisos que tienen que ver con la política de gestión de los registros públicos, porque muchas veces no se conocen y por eso que se critican algunas situaciones. La doctora Mercedes, lógicamente, es especialista en el tema que va a disertar, y nosotros hemos sido, creo yo, desde la dirección y todas las autoridades bastante creativos en este tema en particular, porque es un tema en la que tenemos muchos vacíos legales. Y a lo que quería ir es a referirme en primer término al procedimiento nuevo que tenemos en el registro para la exhibición de asientos registrales, que lo hemos puesto en funcionamiento hace pocos días. Verdaderamente llegamos a un tope ya indescriptible de mal manejo en la organización de esa oficina, más que nada debido a la cantidad de usuarios con requerimiento de exhibición. Entonces nos pusimos a analizar cuáles eran los casos más comunes, qué casos se repetían, qué escribano o qué profesional venían con mayor periodicidad, qué tipo de información se requiere. Y hemos visto algunos cuellos de botella con respecto a las informaciones que realmente requiere la gente, porque como siempre decimos, exhibir, que se te exhiba una finca no significa que te convertís en un experto por más que hayas estudiado notariado o derecho. Es leer todas las notas marginales, llevar la concatenación de actos jurídicos, de titularidades, de derechos inscritos. Y lo que veíamos que, no digo los notarios, porque todavía los notarios tienen mayor habitualidad en el manejo de asientos, sino muchos abogados que pedían turno para ellos y en su lugar venían agrimensores, topógrafos, etc. Entonces le perdíamos también el control a todo eso. A más de los profesionales abogados, notarios, topógrafos, agrimensores, tenemos a la gente del INDER que pide exhibición, a la gente de catastro que pide exhibición, la gente de los municipios y la gente que viene a ver registros no inmobiliarios también. De manera que esa oficinita muy chica que ustedes ya conocen,
verdaderamente se convirtió en un embudo en que pido que se me agende una exhibición y me dan después un mes. Para que este nuevo procedimiento que hemos puesto en vigencia funcione, va a demorar todavía cierto tiempo. La idea es que la gente no vaya tantas veces. Una vez me voy para informarme de cómo es el procedimiento. Ahí me dicen que tengo que descargar el formulario y que tengo que presentar. Al día siguiente presento el formulario, ahí me agendan y tengo que venir una tercera vez. Y mucha gente que viene tercera y cuarta vez. Entonces lo que quisimos es facilitar a la gente a través de un correo electrónico las solicitudes y que estas ya sean en lo posible contestadas dentro de las 48 horas con una agenda. Y una calificación también, porque nos hace trabajar muy mal el hecho de que un notario, por ejemplo, pide la exhibición de una finca y al mismo tiempo pidió un informe, un certificado sobre el mismo asiento. ¿Por qué? Porque ese asiento está siendo trabajado en la sección. Y nosotros tenemos un procedimiento para la exhibición en que ese asiento tiene que ser actualizado con los imágenes, digitado si es que no lo está, etcétera, etcétera. Entonces, entre que la sección que no quiere desprenderse de su asiento porque está pendiente un informe o cualquier otro documento y el escribano que pide la exhibición, verdaderamente nos crea mucha problemática. También vimos que según la jefa de exhibición, muchos notarios piden exhibición solo para conocer titular actual. U otros tipos de información. ¿Cuál es la superficie restante? Por ejemplo. Y son solo algunos ejemplos. Lo que queremos también es que los jefes informen en los formularios de informe de condicionado de dominio la titularidad, porque hoy en día si no consignas la titularidad o si la titularidad es incorrecta te sacan la nota negativa. Entonces lo que se va a hacer ahora es, se pide titularidad sobre la finca y el jefe de sección ya verifica en el CIR, que es el Sistema Informático Registral, quién es el titular y ya informa, o sea, no hace falta que haga traer el asiento, sal del archivo, digo. A no ser de que ese asiento haya tenido algún movimiento registral, entonces ahí necesariamente tiene que hacer cargo. Pero sí vamos a informar titularidad y otro tipo de información, porque hoy se ha verdaderamente abierto las clases de solicitudes que genera la gente. Hoy la gente quiere saber no solo la vigencia de una sociedad, quiere saber quiénes son los socios, cuál es el capital social, cuál es la dirección de la empresa, por ejemplo. Y toda esa información nosotros generalmente no la dábamos. Era vigente el poder, por ejemplo, o no. Y hoy en día se requiere más y más información. Eso obviamente a nosotros como institución nos obliga también a ponernos a todas las circunstancias de poder brindar esa información a la gente y todo aquello que requiere la gente, siempre y cuando se traten de datos que la ley manda como que deben ser publicitados. Todos aquellos datos que pueden ser publicitados tienen que ser dados a la gente. Ahora, si lo que yo quiero es una superficie resto de un inmueble con cientos y cientos de emprendimientos, es imposible pedirle al jefe que lo haga. El jefe tiene entre 60, 70 o más informes por día que repartir. Entonces es muy difícil que se siente para solamente decirle al escribano o al abogado cuál es la superficie resto, tener que sentarse en la finca, porque eso demora entre 3, 4 o más días, lamentablemente. Entonces ahí sí o sí le tenemos que decir al escribano, venga a hacer un estudio de título. También conversé la semana pasada con el director de catastro, porque vimos también de que muchos de los requerimientos de informes que se nos ha duplicado casi, se debe a que catastro para todo observa y pide solicitud de informe condicional al registro previo a la expedición del certificado catastral. Medidas y linderos.
quién es el titular actual, etcétera, etcétera. Bueno, lo que digo con el director es lo siguiente: en primer término, tratar de reducir, y para eso ayudó la doctora Mercedes y la doctora Liliana el día jueves a trabajar con el equipo con el equipo institucional de catastro para acordar ciertos criterios para no tener al usuario de esa manera. Porque mientras que catastro pide ese tipo de información, nosotros como registro no estamos en posición de darles. Y no porque no lo queramos, sino no podemos con tanta cantidad de requerimientos. Y todo se vuelve una rueda. No me pide certificado catastral, no puedo pedir certificado de dominio, estoy esperando que el registro me informe quién es el titular para presentar catastro, que el catastro me recuerde, toda una rueda. Lo que dijimos es eso: apuntalar a ciertos criterios que de hecho ya lo han establecido el jueves, y por el otro también muy gentilmente el director de catastro se ofreció a desarrollarnos un sistema que llamaríamos interconsulta entre el registro y el catastro. Como nosotros ya tenemos el CIR, le mostramos a él también que tenemos la mayoría de los asientos ya en imagen y en alfanumérico, que la gente de catastro los funcionarios de catastro puedan acceder a esa información para no sacar el cerrado a la gente, y del mismo modo también los jefes de registro pueden acceder a la consulta, sobre todo teniendo en cuenta la implementación del nuevo certificado catastral electrónico. Entonces, para verificar la autenticidad de ese certificado, también va a ser importante que los jefes de sección puedan accesar al sistema de catastro. De manera que nuestros técnicos informáticos deben reunirse esta misma semana para montar ese sistema de comunicación interna digo, catastro y registro, y como les digo, no traerles tanto dolor de cabeza a ustedes y a todos los usuarios en general. Y hablando también de certificado catastral electrónico, ese fue otro tema de discusión. Y a ese respecto, en la reunión del día jueves, solicitó la doctora Mercedes que se introduzcan algunos cambios en el formato del certificado, que se agreguen algunos datos que para el registro son importantes y que no se tuvieron en cuenta quizás, y sobre todo la otra problemática que debido a que nosotros no podemos verificar la autenticidad del certificado que ustedes hoy imprimen, porque hoy los certificados catastrales se imprimen y se envía una copia autenticada al registro, una sola copia. Y nosotros nos quedamos con la problemática de no tener una segunda copia para agregar al asiento, que para nosotros es una obligación tener que agregar. Ayer hicimos una reunión, aprovechando el cumpleaños de Mercedes, con los jefes de sección, y les pedí yo que me hagan estadísticamente cuántas escrituras habían ingresado con los nuevos certificados catastrales electrónicos. Porque les dije, cuanto antes vamos a quitar los cerrados, para que nos traigan una copia, otra copia autenticada del certificado catastral electrónico. Por suerte, porque yo había visto en la página web de catastro que habían llegado, no sé si a 700 certificados electrónicos. Ayer, entre todos los casos que estaban, me dijeron que tenían 3 o 4 pasos. En Capital no ingresó uno solo. Una sola escritura, según nos dijo la jefa de Marcia, de la primera sección, y solo ingresó en la 12, ¿verdad? Que es la zona de Café y demás. De Cordillera, por suerte, lo que vamos a hacer es que en mesa de entrada ya se le diga a la gente, tiene que traer una copia más del certificado catastral electrónico autenticado. O sea, son 2 copias. Hasta que nosotros desarrollemos ese sistema de interconsulta y podamos verificar en la base de datos de catastro si el certificado realmente fue expedido.
Entonces ya no ingresa, o sea, no se pierde todo el tiempo, después de 20 días me quitaron el cerrado porque no lo compré fotocopiable ni casi. Yo les ruego, por favor, a todos que hagan como una especie de difusión en masa de que todos aquellos que hayan impreso el certificado catastral electrónico, por favor nos adjunten 2 copias autenticadas, ¿sí? De todas maneras vamos a quitar un aviso y vamos a pedirle también a la gente del colegio que nos genere un aviso. Como les digo, es temporal. Según nos dijeron que el sistema va a ser de fácil implementación. Ojalá que sea así. Pero mientras tanto siempre nos llenamos de papeles, que es lo que no queremos. Nadie quiere papeles. De manera que por ahí estamos. Me falta también trabajar con ustedes sobre la nueva acordada, que yo no sé si verificaron, la semana pasada salió una acordada sobre procedimiento de ejecución de bienes decomisados, que les afecta a ustedes de una u otra manera. ¿Por qué? Porque tratándose, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Cucho. Cucho el día miércoles fue a la Senat y tomó, incautó una serie de bienes. Y Cucho fue a parar la cárcel. Pero Cucho podía llamar a su escribano y decirle: pedí certificado sobre todo mi bien para poder disponer. Y con eso quedaba trabada la posibilidad de que cualquier medida judicial que ingresara pudiera impedir la disposición de sus bienes. ¿Qué es lo que dice esta acordada? Que aunque haya ingresado el certificado de condiciones de dominio e ingresa durante su vigencia la prohibición de innovar y contratar dictada por el juez, igual el registro tiene que anotar. ¿Y qué pasa si nosotros ya les pedimos libre el certificado al escribano? El registro tiene la obligación de notificar al escribano que pese a la vigencia del certificado ingresó la prohibición de innovar y que se tiene que abstener de formalizar el acto. Nosotros, ya veo todos los murmullos porque nosotros, sobre todo con Mercedes, le formulamos a la Corte ciertas observaciones. Porque lo que pasa acá es que la ley 2903 es clara al decir de que todo rebota. Y ellos consideraron, los ministros de Corte, que esta ley de Senamico y todas las leyes que tienen que ver con bienes decomisados y delitos transnacionales tienen mayor preeminencia en el interés general de la sociedad. Entonces, yo ya les vengo avisando sobre eso. Van a recibir, no obstante, si ya, vamos a suponer el certificado está todavía, ahí ingresa la prohibición de innovar, y ese certificado, en ese caso, ya va a salir con la prohibición de innovar. Con la prohibición de innovar, ustedes saben que no pueden formalizar acto. Y en el caso, vuelvo a repetir, que el certificado ya se envía libre, el registro les tiene que notificar a ustedes y veremos qué forma de notificación utilizamos. Un medio fehaciente de notificación para decirle a ustedes: miren que entró esta prohibición de innovar y contratar. No sé yo qué escribano trabaja para el narcotraficante, por ejemplo. No sé. Pero me decían también los ministros, pero los escribanos no tienen que saber. Bueno, en realidad es como el abogado, como ahora el debate. Ayer estábamos en las redes sociales viendo el debate de que le escrachen a una abogada por defender a una persona supuestamente corrupta. En realidad es trabajo profesional suyo. No hay por qué escrachar a esa persona. Ese profesional vive de eso. Y es lo mismo, para el caso del notario, el caso del abogado es la misma persona. No viene al caso. Pero quiero que tomen, nosotros vamos a hacer en las redes del registro esa acordada. Mírenla, por favor, y vamos a tener luego una charla
y de todas maneras se está organizando una charla en el mes de octubre con la presencia de autoridades de la Senat, Senadico, Procuraduría General, Ministerio Público y algunas asociaciones y gremios, entre los cuales obviamente está el Colegio Embriano, para recibir la capacitación que tiene que ver con este tema puntual. Yo creo que esos son todos mis avisos parroquiales y decirles que este tema sobre el cual les va a poner Mercedes, que ya lo conoce muy bien, como les digo, es un tema que para nosotros ha sido de mucho análisis y debate, porque en realidad tenemos muchas lagunas legales. Tenemos por un lado el Código Civil, que solamente regula la propiedad por pisos y departamentos. Tenemos la ley de sobreloteamientos. Tenemos una ley que es del año 60 y su decreto reglamentario del año 68, 67. Y digamos, todas las necesidades sociales que tienen que ver con proporcionar comodidad, proximidad en materia de vivienda y urbanismo en nuestra ciudad capital sobre todo, se han adelantado mucho más a lo que tenemos en normativas legales, y por eso que el registro tuvo que adaptar lo que ya hay para nuevas figuras que hace mucho tiempo están siendo debatidas en la Argentina, en el Brasil, en Chile, en el Perú, y que podemos tomar como ejemplo para entre todos. Y yo creo que el Congreso Registral, como va a tomar también este tema, recientemente el Comité de Consulta Registral en El Salvador también lo ha hecho, debería desembocar en una verdadera propuesta legislativa para regular estas nuevas figuras urbanísticas, más que nada, y que no tienen una correcta regulación hoy día. Tenemos el reglamento técnico registral, pero muchas, repito, lagunas legales y sin embargo mucho auge inmobiliario en las calles. Por mi parte es todo, les agradezco la atención y de todas maneras estoy abierta a las preguntas sobre temas diversos que tengan. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y realmente es un honor tener que cerrar este ciclo de charlas preparatorias de este Congreso Registral que están organizando en el mes de octubre, con temas bastante interesantes y novedosos, de mucha actualidad y de una necesaria profundización para todos los profesionales, notarios, abogados. Y siempre digo que esto no es solamente para este grupo de personas, sino para todos aquellos que trabajan vinculados al derecho de propiedad y también a lo que es la parte constructiva, que son los nuevos emprendedores inmobiliarios, las constructoras inmobiliarias, las inmobiliarias mismas. Así es que hay varios sujetos vinculantes a este tema, que es de los nuevos complejos inmobiliarios y sus implicantes registrados. Cuando me enviaron el tema, o sea, denominado nuevos complejos inmobiliarios y sus implicantes registrados, traté de entender cuál es el objetivo de lo que ustedes buscan y teniendo en cuenta que este tema se lo puede desarrollar desde distintos aspectos, pero aquí evidentemente a lo mejor el propósito de todos ustedes es indagar un poco más sobre lo que son los nuevos complejos inmobiliarios. De hecho que ya veníamos desde tiempos atrás hablando sobre el tema de lo que es el régimen de propiedad por pisos y departamentos, o sea, es un tema que ya lo hemos desarrollado aquí mismo, y sus diferencias conceptuales, por ejemplo, con el tema de propiedad horizontal. Pero aquí cuando hablamos de conjuntos inmobiliarios tenemos que hacer una serie de definiciones y aclaraciones a los efectos de poder distinguir claramente una de otra y el régimen legal aplicable. Entonces, dentro de esto vemos nosotros que la expansión, digamos, poblacional que sufre nuestro país, teniendo en cuenta que la ciudad de Asunción se ha quedado prácticamente despoblada,
y por el alto costo del impuesto inmobiliario, muchos fueron buscando hogares en la ciudad aledaña a Asunción, que comprende la gran Asunción, pero esta expansión en materia poblacional también implica una expansión y un crecimiento constructivo. De ahí que se encuentran nuevos modelos de construcción y también por ende se encuentran nuevos modelos de contratación inmobiliaria que en nuestra legislación ya se ha creado puerta para poder regular estos nuevos modelos de contratación inmobiliaria. Que es todo un tema que aquí no lo vamos a votar, de seguro que lo van a hacer dentro del Congreso, que van a estar debatiendo con mayor profundidad. Entonces, este creciente desarrollo urbanístico que se da a nivel de nuestra ciudad y las zonas aledañas también se ha expandido en otras ciudades o departamentos con mucho desarrollo como Itapúa, todo lo que es la zona de Alto Paraná, donde incluso la zona de San Bernardino, Altos, donde impresionantemente están acogiendo nuevas formas de construcción que se están ofertando y que en realidad la legislación se queda corta. ¿Por qué? Porque vienen los empresarios y bueno, ofrecen, ofertan, pero ahí está el problema por la cual atraviesan. Trámites municipales, trámites catastrales y trámites registrales. Entonces, esos tres son cuellos de botella para el desarrollo y el progreso de este país. Y en ese sentido es lo que tenemos que nosotros entender y comenzar a sentar conceptualmente qué es y establecer las diferencias y sobre todo tener una visión mucho más allá de lo que nosotros somos servidores públicos. Nosotros somos servidores públicos ciertamente y tenemos que entender lo que el país necesita, entender lo que el ciudadano necesita, entender lo que el inversor necesita y ofrecer sobre todo, si bien es cierto, una relativa celeridad, porque no siempre todo lo que pueda imponer una celeridad a 3 días nunca es bueno, siempre hay que establecer ciertas medidas en agilidad, en agilización de trámites, pero también hay que ofrecer más que eso, una seguridad política. Entonces, vemos así que la evolución urbanística en las últimas décadas, nuestro país ha experimentado fenómenos inmobiliarios en cambiante movilidad que pueden ser resumidas en los siguientes ejes fundamentales percibidas desde el ámbito registral. Digo percibidas porque es lo que nosotros día a día vivimos, impacta todo en la Dirección General del Registro Público, la expansión de los loteamientos y fraccionamientos en las áreas periféricas de la capital, el desarrollo constructivo ejecutado por el sector privado, y ahí encontramos a las sociedades constructoras e inversoras, las desarrolladoras de inmobiliarias y las mismas hasta la CAPEI, que hoy día quiere también convenir con nosotros. La construcción también de conjuntos o complejos habitacionales en el marco del plan de la primera vivienda para sectores más vulnerables llevadas a cabo por la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat. En cuarto lugar, tenemos como un frente también la titulación masiva en el área rural, donde encontramos al Instituto Nacional de Desarrollo de la Tierra, INDEX, que también a nosotros, a través de convenios y con la idea de que el ciudadano cuente con su título de propiedad, estamos invadidos por ese lado. Entonces, estos frentes que tenemos nosotros, a partir evidentemente del año 2010, 1966, por la ley de loteamientos, todo se sumó
para que la Dirección General de Registro Público, a través de su área inmobiliaria, sufra un gran impacto en volumen de trabajo. Ahí vemos precisamente el impacto en la registración, los cambios significativos en el área inmobiliaria ha generado para el registro de inmuebles el incremento de lo que es la matriculación e inmatriculación a través de los procedimientos implementados en base a normativas establecidas para cada uno de los fenómenos señalados. Ahí encontramos la formalización de convenios. En cuanto a la formalización de convenios, tenemos con el Servicio Nacional de Catastro, tenemos con el INDER, tenemos con la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat y otros tantos convenios que se van firmando, incluso con la CAPADE, que están para la firma también, de acuerdo a lo que disponga nuestra máxima autoridad, que es la Corte Suprema. Siempre es importante en esto hacer una distinción fundamental entre lo que es el loteamiento barra fraccionamiento y lo que es el régimen de propiedad por pisos y departamentos. Entonces, a partir de ahí comenzamos a desglosar y a saber qué normas se le aplica, teniendo en cuenta que nuestra legislación es bastante antigua, vamos a decirlo, y que ya la arquitecta he visto su presentación, estuve participando por YouTube, que decía, entonces ella expuso todo lo que es la reglamentación que se le aplica al régimen de propiedad por pisos y departamentos, o sea, ya conceptos de lo que es régimen y leyes aplicables. Voy a hacerlo someramente y me voy a ir hacia otro lado. Bueno, entonces, según los estatutos de nuestra legislación, hacemos la diferencia de lo que es loteamiento y fraccionamiento. Entonces, ahí no existen diferencias fundamentales entre lo que es loteamiento y fraccionamiento, teniendo en cuenta que la 3966 hablaba que indistintamente el loteamiento y fraccionamiento se entiende por dos más fracciones o parcelas que sean divididas sobre un terreno, y luego posteriormente se dicta esta ley 4198 del año 2010, que trata de aclarar y definir, abarcando o agregando una expresión que es lo que se entiende por loteamiento, que es toda división o fraccionamiento de inmuebles en dos o más fracciones destinadas a la venta en zonas urbanas, suburbanas, rural, con fines de urbanización. O sea, la expresión fines de urbanización es una determinante, porque nosotros habíamos formulado en aquel entonces una consulta cuando justamente estaba también la arquitecta y estaba el ingeniero Villarejo, que nos emitió una aclaratoria de qué se entiende por fines de urbanización, que no sé si se desempolvaron en algún momento dado para poder tener como referencia qué es lo que se entiende por fines de urbanización, o sea, todo aquello que esté dotado de los servicios básicos para la población que va a vivir en ese lugar. Entonces, ahí, en ese cuadro que ustedes tienen, yo les cito nada más la normativa aplicable al loteamiento, porque vemos en el registro, y creo que muchos confunden, y creo que en la presentación de la arquitecta le introducieron la pregunta de loteamiento y fraccionamiento, o sea, cuando ella estaba hablando de propiedad por piso de departamento, le hicieron esa consulta. Entonces, es bueno que se tenga claro para poder saber la legislación que se le aplica. Entonces, en lo que es loteamiento y fraccionamiento, ahí tienen una cita que es la Ley Orgánica Municipal 3966, que fue modificada para determinar este tema de fines de urbanización, porque es área urbana, suburbana o rural. O sea, puede existir un loteamiento en una zona rural, pero que sea con fines de urbanización. Otra ley que tenemos que aplicar es la Ley 5346 del 2014,
que modifica los artículos 245, 246, 248, 250, 255 y 258 de la Ley 3966, que es la que prácticamente elimina ese procedimiento de la anotación provisional, de la resolución, y que después tenía que transferirse las calles. Y no, ahora con esta modificación es primero transferir por las calles y plazas, pero ya no por escritura pública, sino que a través de un trámite administrativo municipal. Bueno, eso es lo que se estableció, por eso también les ruego que ustedes siempre miren la fecha de resolución municipal por si haya sido antes de la entrada en vigencia de esta Ley 5346, porque depende de eso. Incluso en nuestro reglamento está loteamientos antes de la 3966. Después otra vez introdujo, tengan en cuenta que en el 2015 nosotros tuvimos que actualizar en base a esto nuestro reglamento antes de que la Corte aprobara. Entonces se introdujo las distintas situaciones que se fueron dando en materia de loteamientos antiguos, loteamientos con la 3966 y loteamientos ya con la Ley 5346. Otra ley que nos sirve para la identificación de la calificación del documento es la Ley 5552 del año 2016, que clasifica y organiza las rutas nacionales y departamentales que integran la red vial. Esta ley, ¿por qué fue introducida en vigencia 2017? Porque resulta que en nuestros registros se han detectado la presentación de loteamientos en las cuales resulta que hay un camino o una servidumbre y es en un área rural. Entonces, como hay calles, de repente pueden ser calles, puede ser un inmueble que se fraccionó en dos y se dejó como una división de una calle. O puede ser que dentro de eso se dejó el famoso camino público. Entonces, ¿qué pasaba? Que generaba una gran confusión al funcionario y le decían si era una ruta o un camino, digamos, dentro de un área rural, que es en la zona de las compañías, por ejemplo, le decían, tiene que transferir a la municipalidad por la 3966. Entonces, esta ley 5552, que recoge un poco aquella ley, una ley vieja del año 1941, que es el Código Rural, si mal no recuerdo el año. En el Código Rural ya decían y categorizaban las rutas departamentales, las rutas nacionales, las rutas internacionales, lo que se tiene que entender por caminos públicos y a quiénes pertenecen. Entonces, todo lo que atraviesa un municipio, como la vez pasada, una ruta que atraviesa un municipio, yo no le puedo pedir que se transfiera a la municipalidad, porque la ruta tiene que ser transferida al Ministerio de Obras Públicas. Y si yo veo un camino en el plano, o un camino que dejó el agrimensor, que es para que transiten los tractores o las maquinarias, y resulta que porque dibujó el camino y lo vio así, el agrimensor, resulta que le dicen, le dibujaron y le pusieron camino. No, tiene que transferir a la municipalidad. O vimos que servidumbre se han asignado cuentas corrientes catastrales a una servidumbre de paso o a un camino público, un camino que no se rige, o sea, no se le aplica la 3966 y que son lugares ya internos en ese poblado y que en realidad tendríamos que determinar si le corresponde al MOPC o le corresponde al INDER, porque en zonas rurales no le podemos decir transferir la calle. Nosotros, eso con el INDER, aprendieron de que los caminos que están dentro de las colonias, si van al registro, el registro no le tiene que decir transferir a la municipalidad, porque las calles que están dentro de las colonias les pertenecen al INDER, les pertenecen a ellos, entonces no se les puede estar transfiriendo a, digamos, a la municipalidad.
Entonces, esta ley nos va aclarando eso. Y luego tenemos el decreto 14.956, que es del año 92, que es del Servicio Nacional de Catastro, y luego tenemos el Reglamento General Técnico Registral en materia normativa para los loteamientos. Bueno, ahí ustedes ven que el tema del loteamiento, a partir de la resolución 220 del Servicio Nacional de Catastro dictada en la época de Villarejo, es la que dio lugar a la muerte de la matriz y a la generación de un sinnúmero de cuentas corrientes catastrales, que eso es uno de los motivos que impactó también el crecimiento inscriptivo de los registros inmobiliarios, porque antes ya teníamos el loteamiento inscrito bajo una sola finca. Entonces cuando a medida que iban vendiéndose se iban generando matrículas. Ahora no, ahora tenemos que prácticamente generar todas las matrículas, si son 300 matrículas, plano aprobado por el Servicio Nacional de Catastro previa resolución municipal. Se hace el cuadro de superficie que tuvimos que elaborar también para facilitar a las loteadoras que ellas nos remitan esto en un CD, y prácticamente el número de lote, manzana, superficie y la cuenta corriente catastral, y nosotros le vamos asignando los números de matrículas, que es el trabajo que hacen, y eso constituiría una toma de razón, porque anteriormente si habían 300 lotes tenían que poner 300 tomas de razón. Entonces hoy constituye esa la toma de razón de los loteamientos, o sea, el resultado de los loteamientos. O sea, esto es lo que nos genera muchísimo trabajo, y es el flagrón de siempre de nuestra jefatura. El que está al lado sería la matrícula en particular, con la descripción de las dimensiones lineales de uno de esos lotes. Lleva la firma del registrador y lleva la firma también de la jefa de sección. En esto también hay muchísimos problemas. Nos envían algunos datos que cargaron mal, nos piden modificar la planilla, hay errores en la superficie, y de nuevo entran por dirección del registro inmobiliario un trabajo ya pedido y tenemos que mandar a rectificación de planilla porque no coinciden, y de repente son por errores en el tipeo cuando nos proveen las loteadoras, porque son las loteadoras las que creo que a ustedes les preparan todo este material. Bueno, terminando rápidamente lo que es el régimen, vamos a decir, el régimen de loteamiento y fraccionamiento, que ustedes tienen claramente dentro del reglamento el tratamiento específico cuando es antes de la ley 2966 y cuando es posterior. Tienen totalmente establecido el procedimiento a seguir. En el caso del régimen de propiedad por pisos y departamentos, para comprender sobre este régimen legal aplicable a cada una de las figuras jurídicas contractuales referidas al dominio y uso de inmuebles, resulta preciso partir desde la ley que rige la propiedad por pisos de departamento, que está establecido en el Código Civil bajo ese título, pero que siempre queda insuficiente lo establecido en el Código Civil. ¿Por qué? Porque seguimos usando la ley 677 del año 60 y su decreto reglamentario, que es la 2216 del año 68. Esta 2216 reglamenta la ley 677/70, que es importante seguir utilizando para ciertas cosas que, por ejemplo, que hay el registro, ahí prácticamente se crea el registro de propiedad horizontal y qué es lo que se tiene que inscribir. También tenemos el plan regulador de asunción, la ordenanza 43/94 y sus modificaciones, la ordenanza 26.104/90, que establece el reglamento general de la construcción. Y citamos otra vez el decreto del Servicio Nacional de Catastro y la resolución catastral 437/2012, numeral 16 y otra, que esa resolución 437 sigue vigente en ciertos puntos, pero tiene ya algunas modificaciones en ciertos aspectos que van saliendo resoluciones
que van modificando algunos artículos, por eso hay que hacer así como una carpeta y tener la resolución 437 y las resoluciones que van modificando algunos artículos para comprender esa lógica que se está produciendo en materia normativa. Bueno, en cuanto al procedimiento para la afectación, está compuesta de 3 etapas con sus respectivos requisitos. Una de ellas es el trámite municipal, que es necesario para someter al régimen de propiedad por pisos, contar con la resolución municipal que aprueba el plano, es decir, el sometimiento a ese régimen de ese inmueble, también el reglamento de copropiedad, y tenemos, una vez aprobado ese trámite municipal, tenemos el trámite catastral para la asignación de sus cuentas corrientes catastrales a el plano que haya sido aprobado. Entonces a esas parcelas se les va asignando las subcuentas corrientes catastrales que la arquitecta les explicó correctamente cómo se asignan. Y después tenemos los trámites registrales, sometimiento del inmueble al régimen de AXE o propiedad por piso y departamentos, y nosotros confeccionamos la matrícula por cada unidad. Bueno, en ese sentido podemos ahondar mucho y irnos un poco sobre aspectos que a lo mejor nos va a llevar mucho más tiempo. Entonces, simplemente mencionar algunas que otras. El tema de lo que es el inmueble, los inmuebles colindantes, que muchas veces se procede a la construcción sobre la misma de un edificio, siempre, ya venimos diciendo desde hace, creo que 4 años atrás, que es importante hacer primero la unificación, y creo que en eso coincidimos con la arquitecta, porque hemos encontrado un caso de un escribano emblemático que resulta que el propietario va, unifica toda la municipalidad, o muchas veces ya existe la unificación, se hace toda la unificación, pero nunca catastral, pero nunca la unificación del inmueble plasmado en escritura pública. Entonces, ¿qué pasa? Se unificó todo, pasó por catastro ya que asignó todas las cuentas corrientes, las subcuentas corrientes catastrales, le mandó, como se dice, a la cuenta corriente catastral matriz de aquel lote del terreno que está acá y de este. Entonces, se nos presentó una pelea campal ahí con Marcia, que la primera, que decía, yo no puedo hacer la unificación porque ya no tengo una cuenta corriente catastral unificada por el polígono que es esta con esta, porque esta tenía una dimensión mayor que aquella de al lado, y estamos hablando, puede ser unificación o puede ser una anexión, porque este pedacito de acá ustedes compraron ahí, entonces hay un desprendimiento y hay una anexión de ese pedazo aquí. Vemos afectado prácticamente esta parcela y la parcela de al lado, que fue sujeto de fraccionamiento. Entonces, ¿qué implica eso? Que el fraccionamiento que se hizo de la propiedad que está aquí al lado y que ahora me dieron este pasillo para anexar a esta, yo tengo que tener el resto de la otra. Murió la cuenta corriente catastral de ese inmueble y ahora tengo una cuenta corriente catastral que se va a anexar a esta, pero no ya bajo la teoría de antes de que se anexa, por ejemplo, a la de mayor costo. Mueren todas las cuentas corrientes catastrales y la asignan nueva. Entonces, ¿qué pasa cuando va a la escritura ya con sometimiento al régimen de propiedad horizontal? Tenemos que ya está unificado el inmueble, el polígono, que el registro no tiene unificadas las dimensiones individuales. Entonces, esos fueron los primeros problemas por los cuales hemos atravesado. Tal es así que este reglamento fue recogiendo todas las situaciones, por lo menos todas, o las que más teníamos nosotras, aunque hoy en día tenemos que revisarlo y ver y ajustarlo otra vez. Entonces, tengan en cuenta que si catastro directamente le manda a la cuenta corriente catastral matriz y le asigna sus cuentas corrientes catastrales,
no existe la misma posibilidad de que se pueda hacer primero la unificación, porque ya fue convertido a un régimen de propiedad horizontal y eso compete en materia de inscripción a la sección propiedad horizontal. Y la sección propiedad horizontal no puede hacerlo porque tiene que ir a afectar el inmueble o los inmuebles, consignando una nota marginal. La presente finca fue sometida al régimen de propiedad por piso de departamento de matrícula número tal de la sección propiedad horizontal. Entonces, eso fue ya algunos inconvenientes que ya hace años venimos teniendo y que nosotros le habíamos hablado a la gente del Servicio Nacional de Catastro ya desde aquel tiempo, que en lo posible no se unifiquen los inmuebles y maten, o sea, que primero unifiquen los propietarios, luego sometan al régimen de propiedad horizontal. Sí. Sí, eso es cierto. Yo mi pregunta para lo que no funciona. Esa Sí. misma postura que está mencionando todo esto que yo mencioné la vez pasada en la charla que tuvimos, que es lo recomendable para nosotros. Pero no sé si se acuerdan que justamente se mencionó que se podía hacer tipo un tracto abreviado. Y yo había recomendado justamente lo que dice la doctora, hacerlo en forma más limpia, vamos a decir, hacer primero la unificación, tanto en catastro como en registro, y luego posteriormente hacer la asignación de su cuenta. Pero me mencionaron que en el manual técnico registral existe la posibilidad de hacer un tracto abreviado, de hacer juntas la unificación y la asignación de sus cuentas. Por eso me gusta mucho lo que está diciendo la doctora, porque para nosotros también, a mi criterio es lo mismo que ella dice, hacer primero la unificación en tanto catastralmente y registralmente y posteriormente la asignación, la incorporación al régimen. Para mí también es lo más correcto hacer. Pero me preocupa lo que les menciono, el tema del tracto abreviado que según me dicen está en el manual técnico registral. En materia de unificación de fincas, cuando hablamos de unificación de fincas, está un caso de tracto abreviado, dentro de todo lo que es tracto abreviado. Sí, afectación y transferencia es lo que está como tracto abreviado. Sí, o sea, yo puedo afectar en la primera parte, que es luego el procedimiento, afectación y luego transferencia, porque ahí estamos afectando el inmueble y en la misma escritura se puede estar transfiriendo una unidad. Ahora, en un caso, hay un caso de tracto abreviado que es en el caso de mensura administrativa. Esa mensura administrativa que se hace bajo resolución municipal, que alguien, un poseedor, un suscriptuario que ya tiene, solicita a la municipalidad la mensura administrativa y luego, y en eso también no nos obligamos a poner de acuerdo con catastro, porque nosotros dijimos, sí, se transcribe la resolución que aprueba la mensura administrativa, acto seguido se menciona, comparece el intendente y le transfiere a esa persona que había solicitado o que ya tiene la posesión de ese inmueble. Ese es el caso del tracto abreviado y que ahí no teníamos acuerdo con la gente de catastro, pero te hablo ya de la época de Villarejo. Sin problema, porque se hizo primero el procedimiento de la unificación, se pasó por catastro y después se hizo el sistema de la comunidad. No hubo ningún problema. De todo lo que me acuerdo yo tengo con la Lo que pasa es que puede hacerse la unificación en una escritura, que es el caso que tuvimos y que tuvimos que tratar de resolver porque ya estaba en escritura pública. La unificación, por ejemplo, y el sometimiento al régimen de propiedad horizontal. Pero entonces hay
casos, yo no voy a discutir que hay casos que sí ingresaron ya. Primer acto, unificación. Segundo acto, sometimiento. Tercer acto, puede haber que exista una transferencia, una unidad. ¿Sí? Pero tracto abreviado no existe entre. No, lo que pasa es que ya viene, el problema es que ya en la municipalidad ya hacen todo el sometimiento al régimen de propiedad horizontal sobre el inmueble unificado. Entonces a nosotros nos llega prácticamente el sometimiento al régimen de propiedad horizontal, pero es importante por eso que la municipalidad escriba el polígono de unificación de la parcela y luego hagan el sometimiento al régimen de propiedad horizontal. No, el reglamento, lo que pasa es que la ley 677 y su decreto reglamentario ya te dice que tenés que presentar a la municipalidad plano de subdivisión aprobado y el reglamento de copropiedad. O sea, ambas cosas ya tenés que presentar para que te aprueben en la municipalidad. El 225 dice lo siguiente: en el caso de fraccionamiento, unificación o anexión con sometimiento al régimen de propiedad horizontal, tracto abreviado, deberán obtenerse previamente las resoluciones, las respectivas resoluciones municipal y catastral con la correspondiente asignación de cuenta corriente catastral matriz a la fracción resultante para su posterior asignación en sus cuentas. O sea, no sé, y sí, es eso, tiene que someter, primero unificarse y luego someterse. Es así. Entonces, hay escritura que llegó al registro, unificación, sometimiento, incluso una tercera, y entra por la sección primera, por ejemplo, si es capital, entra por la sección primera, unifican y luego pasa a la sección propiedad horizontal para el sometimiento al régimen de propiedad horizontal. Doctora, creo que sería conveniente en todo caso hacer algún tipo de aclaración también, porque a nosotros también nos queda mejor, pero a criterio catastral propiamente dicho, nos queda mejor que el título venga limpio para propiedad horizontal, o sea que ya se haya realizado la unificación y tenga una matrícula única. A nosotros también es mucho más fácil trabajar así más limpio, más depurado hasta todo. Y posteriormente recién hacer la asignación. Porque ese tema de hacer el tracto abreviado, ya tuvimos casos de que nosotros hicimos la unificación y asignación de su cuenta y ya inclusive no se llegó a unificar allá, sino se llegó a anotar nada más la propiedad horizontal en la finca matriz. Tengo un caso de eso. Tengo un caso, les cuento. Por eso nomás digo que sería interesante hacer algún tipo de aclaratoria al respecto, de que se haga primeramente bien, se finiquite todo el tema de unificación o fraccionamiento, ¿no? Porque hay casos de fraccionamiento también, que se haga un título único del polígono matriz y posteriormente recién se haga el sometimiento de propiedad horizontal. Bueno, de hecho que consta aquí en nuestro reglamento. Lo que pasa es que para el registro es el último eslabón en la cadena de los procedimientos. Cuando le llega el registro ya le llega el problema. Y resulta que a nosotros es donde más nos están presionando a que encontremos una solución. Porque vos le decís, no, tuviste que hacer primero esto, es esa práctica de agarrar los pelos, porque tiene que ir a volver a empezar. Tratando de volver a empezar. Entonces, tiene que deshacer lo que hizo para hacer la unificación, tener el polígono, como decir, limpio, que una escribana pueda eso transcribirlo y proceder a la unificación primero. Pero la gente ya comienza luego con el sometimiento al régimen de propiedad horizontal y eso pasa así y nos han llegado varios casos en el registro que nosotros ya no podíamos ver cómo solucionar por lo que acabo de explicar.
La idea está plasmada, que primero tiene que ser, la verdad que nosotros tenemos un reglamento orientativo para eso, ya determinando la problemática existente. De ahí es que el ciudadano no sepa y que empieza mal su trámite municipal, es lo que nosotros ya no podemos llegar probablemente hasta ello. Y quizás estas charlas de capacitación, donde participan notarios, donde participan agrimensores, es lo que va a hacer que mejore también esta forma de procedimiento. Y un punto no menos importante, nosotros tenemos pendiente la modificación de varios artículos del reglamento. No lo quisimos hacer, ya tenemos los insumos en la jefatura de sección. Tenemos un insumo, una parte notarial que le pedimos también a la presidenta del colegio que unifique. Y estábamos esperando algún cambio en el Servicio Nacional de Catastro. Esa no es realidad, porque nosotros íbamos a presentar a la Corte nuestra modificación y dijimos un esfuerzo gigante hacer eso y socializar con los ministros, y después cambia el director y cambian los criterios. Entonces preferimos esperar, y vamos a esperar para siempre, para seguir viendo, y si podemos ir cambiando cuestiones que faciliten. Yo creo que para nosotros por lo menos una tarea pendiente el tema de la modificación del reglamento, y después del Congreso registral sería uno en el colegio abrir también charlas sobre ese tema, que es súper importante. Sí. El último punto que estaba mencionando, estaba diciendo que todo el eslabón era el último paso del registro. Claro. Entonces, ¿por qué Así como estamos trabajando, también lo hacemos con los arquitectos e ingenieros, porque generalmente ellos, para iniciar este trámite de unificar y someter al régimen, recurren al escribano y le piden el certificado para poner en su carpeta. Y yo creo que se debe iniciar en la municipalidad, o esa conversación vamos a ir de ustedes a ellos para informarles del problema que atraviesan, ¿verdad? Lógicamente nosotros somos un medio que también ya podemos, cuando nos piden ese certificado, aclararle cuál es el punto de vista de ustedes para que unifiquen. Siempre hacen así, piden el certificado primero. Bueno, muchísimas gracias. Voy a continuar con la aprobación en las etapas previas de la registración, y algo que tenemos que tener en claro, y algo que he aprendido en el correr de los años en esta tarea de lo que es la parte inmobiliaria, es comprender que, y esto no es un problema solamente nuestro, sino también es un problema que se dio en la Argentina y en otros países, en que cada municipio de cada jurisdicción tiene sus propias normativas, o sea, dictan sus propias ordenanzas. Entonces una ordenanza dedicada para la función, que es la que mejor tiene regulado este tema de lo que es la aprobación del régimen de propiedad por piso de departamento y todo lo que es loteamiento, fraccionamiento, etc. Pero otros municipios, Capiatá, Mariano Roque Alonso, Naranjal, resulta que van dictando ellos sus propias ordenanzas. De ahí que no es igual una de la otra. Entonces encontramos que varían y que no podríamos luego esperar que sean a lo mejor iguales, porque el gran problema de este país son los cambios de cada 5 años, cambios políticos, cambios electorales, que hacen que viene uno y dicta su propia norma, viene otro y dicta su propia norma. Entonces, bueno, cuando estamos aprendiendo una norma, ya vino lo primero por la norma anterior. Entonces, por un lado eso. Imagínense lo que es en materia de propiedad por pisos y departamentos, que cada municipio dicta sus propias reglamentaciones, ordenanzas, sometidas al régimen de propiedad horizontal, sin mayores distinciones entre edificios, barrios cerrados, clubes de campo, condominios privados, parques cerrados, considerando que la ley 3966 en la parte del capítulo quinto, la regulación bajo el nombre de los conjuntos habitacionales y de la propiedad horizontal. Ahí tenemos que el artículo 260 define al conjunto habitacional o residencial como el grupo de unidades habitacionales reunidas o aisladas en un mismo edificio cuya propiedad
pueda ser individual o colectiva. La localización, construcción y habilitación, así como el tipo de diseño de unidades de los conjuntos habitacionales o residenciales y otros aspectos serán reglamentados, dice, por ordenanzas. Ahí viene marcado en negrita, que dice que en cuanto a localización, construcción, habilitación, también como el tipo de diseño de las unidades de los conjuntos habitacionales o residenciales y otros aspectos serán reglamentados por ordenanzas. Entonces, en primer lugar, entender qué es un conjunto habitacional o residencial y dice cuya propiedad puede ser individual o colectiva, es decir, viviendas unifamiliares o una vivienda que se encuentra dentro de un conjunto de viviendas que vamos a ver precisamente qué es lo que ustedes, siguiendo un poco el tema que ustedes sugirieron, es conjuntos habitacionales. En cuanto a la admisión de la prehorizontalidad, es posible la admisión, los argentinos hablan mucho de prehorizontalidad, sin embargo nosotros podemos considerar que lo tenemos incorporado a través del decreto reglamentario 2216, que admite la subdivisión horizontal que se cumpla en dos etapas, una provisoria y otra definitiva. En consecuencia, el plano puede referirse a un edificio a construir o en construcción. Es decir, que está la posibilidad de someter, de acuerdo a lo que dice este decreto reglamentario, que exige la presentación de planos de edificios a construir o en construcciones, más reglamento de copropiedad. O sea, esto se refiere a un trámite municipal, o sea, la aprobación municipal, que por allí arranca este tema de lo que es el régimen. Los planos de mensura y división en propiedad horizontal de edificios parcialmente construidos o en construcción o a construir contienen la descripción de unidades en tal carácter perfectamente individualizadas como parcelas. Y ahí vamos, para ir avanzando un poco por el tiempo y terminar un poco con algunos contratos que hoy día se está utilizando, el concepto de viviendas y sus clases. En primer lugar, vamos a ver vivienda, concepto, clases. En segundo lugar, los complejos urbanísticos, el régimen legal y los complejos comerciales, culturales, turísticos, deportivos y empresariales. ¿Dónde encontramos el concepto de vivienda? No lo vamos a encontrar en el Código Civil, porque en el Código Civil nos habla del derecho de propiedad, en la parte de derechos reales. Entonces, ¿qué es vivienda? Y vivienda, según una ordenanza 43/94 de nuestra Municipalidad de Asunción, define: entiéndase por vivienda la construcción destinada a brindar los ambientes básicos para dormir, cocinar, comer, estar separados o integrados, y local para asearse y cuya superficie mínima no menor a 32 metros cuadrados. Entonces ahí encontramos las tipologías. De ahí que nosotros vemos la cantidad de construcciones que tenemos hoy día, y a partir de esto que nosotros tengamos definido, vamos a saber qué legislación se le aplica. Viviendas unifamiliares, viviendas bifamiliares, viviendas multifamiliares y conjuntos habitacionales. O sea, una ordenanza que está clasificando de acuerdo a las medidas, a la tipología constructiva. En cuanto a viviendas bifamiliares, estaríamos entrando entonces, ¿dónde está la regulación de los dúplex? Que están todas. Entonces, dentro de las viviendas bifamiliares están el dúplex. Después ya serían triplex, cuádruplex, entrarían, que serían las multifamiliares, que es un conjunto de viviendas con una misma fachada y tienen idéntica forma y se van a regir según lo que nos dice por el régimen de propiedad por pisos y departamentos. En cuanto a las clases, al revisar la ordenanza 43/94,
correspondiente al municipio de Asunción, considerando que la Asunción es la que mejor regulación tiene, a diferencia de otros municipios del interior del país o de categorías inferiores, genera conceptos distintos entre las clases de vivienda. ¿Qué es una vivienda unifamiliar? Edificación destinada a albergar una familia con acceso independiente que cuenta con todos los locales básicos de uso privativo de la familia, cuya superficie cubierta mínima no debe ser menor a 32 metros cuadrados. En cuanto a vivienda bifamiliar, es una edificación preparada para albergar dos familias en una sola unidad constructiva o unidades funcionalmente independientes que cuentan cada una de ellas con locales básicos, acceso común e independiente, asentadas ambas en un mismo lote catastrado con una sola cuenta corriente catastral, pudiendo utilizar el verbo conjugado, pudiendo acogerse al régimen de propiedad por pisos y departamentos. Entonces, allí tenemos que el punto que le sirve al registro para determinar si vemos una vivienda bifamiliar, una construcción así, en un solo terreno, si viene, y tuvimos inconvenientes, si viene ya con asignaciones de subcuentas, entra en la primera sección, marcha directamente le dice tiene que estar sometido al régimen de propiedad horizontal, porque ¿cuál es el norte o el punto de referencia para calificar esta asignación de subcuentas? Y generalmente incluso a estas viviendas bifamiliares hasta le ponen un nombre conjunto, las rojas, y son dos viviendas construidas en un solo terreno. La vivienda multifamiliar es edificación preparada para albergar más de dos familias en un lote con una sola cuenta corriente catastral, en unidades de viviendas completas e independientes, funcionalmente que se desarrollan en uno o más pisos que pueden implantarse en forma separada o agruparse en uno o más bloques, pudiendo, dice nuevamente, acogerse al régimen de propiedad horizontal por pisos y departamentos. Recuerden que existen edificios donde están así alguna persona que dijo, bueno, generalmente en la zona de Barrio Jara, en las viviendas, en los lotes que se tenían ahí, construían, las dueñas de las casas construían dentro de su terreno, así como de dos pisos para alquilar a los alumnos de la Universidad Americana. Entonces, a los alrededores hay muchísimo de estos tipos de viviendas. Y que, ¿cómo se rigen esas? Porque en realidad ese terreno, según registro, estaría como propiedad normal con una sola cuenta corriente. Con una sola cuenta corriente catastral. Pero constructivamente tienen una casa independiente y digamos así, en forma separada, un edificio donde hay varias habitaciones que alquilan a los estudiantes, con agua incluso por separado. Tratamiento legal: la citada reglamentación de categoría inferior, porque es municipal, ordenanza, somete estas tipologías de vivienda al régimen legal de propiedad horizontal, utilizando la conjugación verbal pudiendo, lo cual no es imperativo. Sin embargo, en la praxis, la misma municipalidad, atienda bien, dice, aprueba el régimen de vivienda con identificaciones propias que induce al Servicio Nacional de Catastro a la asignación de sus cuentas corrientes catastrales. De allí que el registro los admite cumpliendo con los requisitos básicos establecidos para el régimen de propiedad horizontal. Es decir que aquí prácticamente en breve le resumo de que dice pudiendo, empieza la municipalidad ya aprobando como un régimen de vivienda que le induce al Servicio Nacional de Catastro a asignar sus cuentas corrientes catastrales y llega al registro, y el registro ya tiene que designar someterlo al régimen de propiedad horizontal. No nos queda de otra. Y yo sé que es cierto que nosotros podemos tener el caso del, entrando un poco ya a hablar de lo que son los clubes de campo. Le tenemos al caso del Paraná Country Club
o el caso de campos de golf de que están inscritas en régimen de propiedad normal, porque es cierto, nunca hubo una aclaración de diferencias conceptuales entre el loteamiento y entre clubes de campo. Y en ese punto es importante hacer la distinción. Y voy a terminar esto y voy a tratar de hacer rápidamente una diferencia entre todos. Como ejemplo se cita el caso de un inmueble de 370 metros cuadrados sometido por un propietario al régimen de dúplex y que ha sido dividido en unidades A, B y C, asignándoles una matriz general y sus cuentas corrientes catastrales a cada unidad. A esta característica le agregan el nombre del edificio por citar viviendas dúplex, Los Rosales 1. Este es un caso concreto. Era un inmueble de 370 metros cuadrados que fue sometido en A, B y C, o sea, triples. Y entonces teníamos incluso el nombre del edificio. Y la gente quiere inscribir en propiedad normal. Y nosotros le decíamos, no, vaya, propiedad horizontal. Bueno, dentro de los complejos urbanísticos inmobiliarios, siguiendo la temática que ustedes solicitaron, tenemos entonces dentro de esta categoría de complejos urbanísticos los clubes de campo, las urbanizaciones cerradas, los barrios cerrados o barrios privados y los condominios cerrados. Aquí voy a hacer, porque esto es hablar uno a uno otra vez, que puede ser, podemos llegar hasta el Congreso y nos reunimos ahí otra vez. Con la disculpa del caso, tengo un estudio de resonancia magnética que hacer en San Lorenzo para las 4:30. Entonces necesito salir ahora. Me disculpo con ustedes, les dejo con Mercedes. Desde ya, muchísimas gracias. Yo creo que después del Congreso Registral tenemos la tarea del reglamento y sentarnos entre todos, porque creo que todas las instituciones involucradas tendríamos que opinar sobre esto, no por involucrarnos ni inmiscuirnos en otra institución. Yo creo que simplemente para unar esfuerzos en pro del usuario, más que nada. Entonces, con Catastro, con INDER, que tiene un nuevo presidente, y en colegios privados podemos hacer charlas como esta para ir viendo puntos determinados del reglamento en los cuales unos y otros podamos enriquecernos en beneficio de todos. Les agradezco muchísimo, les dejo acá con Mercedes, me disculpo, una cuestión de salud simplemente. Gracias. Bueno, les pedimos entonces a la directora general y muchas gracias por su presencia. Bueno, un sencillo y emotivo acto, creo que Ana María va a hacer entrega. Gracias por su presencia. Bueno, continuamos entonces. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre un loteamiento donde hay calles y plazas? En el caso de calles y plazas, el no loteamiento tiene que ser transferido a la municipalidad. Eso es categórico. En un fraccionamiento donde existe fracciones A y B, y si es realmente calle que no sea servidumbre, la calle se transfiere a la municipalidad. Si fuera una servidumbre, no hay que asignarle cuenta corriente catastral, porque induce, como ocurrió en un caso que casi le agarré de su cabello a mi jefa, porque al encontrar que era una servidumbre que se le asignó cuenta corriente catastral, transfirió a la municipalidad, casi en el momento. Casi en el momento cuando visto que transfirió a la municipalidad una servidumbre de paso. Pero eso fue algo que nosotros hablamos con la gente de catastro, no le asignen cuentas corrientes catastrales a las servidumbres de paso, porque esa es una servidumbre, una restricción de orden civil. En el caso de clubes de campo, en el caso de urbanizaciones cerradas,
que tienen un comportamiento casi igual, barrios cerrados o barrios privados y condominios cerrados, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que en un club de campo hay vamos a decir, una sociedad que es vamos a decir, la que vende las unidades y que se va a ir conformando o se conforma lo que se llama el consorcio de copropietarios. Entonces, ese consorcio de copropietarios establece un reglamento de copropiedad y en ese caso las calles no son transferibles a la municipalidad, sino que las calles forman parte del porcentaje de copropiedad de cada una de las viviendas. Es decir, cada socio propietario del club de campo tiene un derecho exclusivo sobre su dominio y un derecho colectivo o en copropiedad sobre las calles, sobre las áreas deportivas, sobre las plazas. Entonces tienen el deber de aportar las expensas para poder colaborar con los gastos de mantenimiento. Lo mismo ocurre en las urbanizaciones cerradas. Depende de los propietarios, cómo se estructura. Por eso es tan importante manejar esto también desde la base del derecho societario registral, que justamente yo estoy enseñando allá en el Palacio. El tema del manejo de las sociedades también, porque aquí si fuera una sociedad desarrolladora de inmuebles, porque hoy día ya están los desarrolladores inmobiliarios, las constructoras inmobiliarias, si ellos venden y se conforman bajo el régimen de copropiedad, entonces ya se compra cada unidad a sabiendas de que tiene que observar el reglamento, y el reglamento es sumamente importante para los copropietarios. Es como un estatuto para una sociedad. Entonces están obligados todos a pagar las expensas para el mantenimiento de las calles, y obviamente que en una urbanización cerrada o en un barrio cerrado o un barrio privado, depende si es que es un cerramiento total, porque la tendencia actual es que vivamos dentro de dentro de una barrera de protección, que contemos con guardia de seguridad, control de acceso a la urbanización cerrada o a los barrios cerrados. Entonces se tienen puertas de acceso de entrada y salida bajo control para que puedan vivir con mucha tranquilidad y mucha seguridad los propietarios. Entonces los propietarios pagan también el mantenimiento de guardia de seguridad, todo lo que es limpieza, etc. Entonces la limpieza no está a cargo de la municipalidad, porque las calles no son de la municipalidad, son las calles y todas las áreas verdes son propiedad del club de campo o de la urbanización cerrada. Por eso hay que ver y preguntarle bien al residente cómo, porque si no, de repente te plantean un loteamiento y después quieren convertirlo en, así como el condominio de Las Piedras, que tuvo un gran problema. Primero era un loteamiento y después se convirtió querían convertirlo en un régimen de copropiedades. Lo mismo ocurre en el caso de condominios cerrados, es decir, todas son denominaciones que hemos traído de otros países, así como el tema de tiempo compartido, que nosotros no tenemos, que tiene la Argentina. Bueno, la aplicación legal entonces para estos casos, como hemos dicho, ante la falta de una regulación específica en esta materia, la doctrina y la jurisprudencia han acudido preferentemente a lo que es el régimen de propiedad horizontal para desarrollar el régimen jurídico. ¿Cuáles serían las similitudes con la propiedad horizontal? Primero, la existencia de una comunidad funcional y divisible sobre elementos comunes, comunidad funcional, organización unitaria de la administración y gestión de tales elementos. Es decir, hay dentro de esa organización
que es la de copropietarios, el consorcio copropietario. Siempre decimos, y la escribana Ana Manuela había hablado ya en otras clases que ella expuso sobre si tiene o no personalidad el consorcio copropietario. Con tema también que hablamos en el foro registral que se organizó el año pasado, si el consorcio copropietario tiene personalidad jurídica o no, teniendo en cuenta que tiene una estructura muy similar a una asociación, porque tiene un administrador y tiene el consejo, digamos, de copropietarios. Ese consejo copropietario tiene que reunirse bajo la forma de digamos, de asambleas de copropietarios, tienen que tener un comportamiento tal cual como una asociación. De ahí que decimos que sí tendrían, si exige incluso el Ministerio de Hacienda que se inscriba como persona jurídica, nosotros no hay ningún problema, que tenemos como persona jurídica a ese consorcio de copropietarios. Es decir, una inscripción de persona jurídica independientemente de la inscripción en la sección propiedad horizontal. Luego, el criterio de contribución de sostenimiento de los gastos, que ese es todo un tema que vamos a hablar en cuanto a la problemática que tienen en cuanto al compartimiento de los gastos, porque hay siempre algunos copropietarios que nunca pagan sus despensas y resulta que se deben soportar, los demás tienen que soportar todos los gastos que va ocurriendo dentro del edificio. Para ir finalizando, algunas modalidades de contratación actual: la venta de inmuebles en pozo. Gran parte de los desarrolladores de bienes raíces optan por esta modalidad de comercialización, también denominada preventa, porque les sirve para apalancar la financiación del proyecto. Por lo general, los contratos no son finamente redactados, hablo finamente redactados, e incluso no llegan a la registración los contratos de venta de inmuebles en pozo o de preventa, porque prácticamente se está vendiendo una unidad sobre la base de un plano, que se llama también compraventa sobre plano. Otro, porque yo voy y miro y yo digo, bueno, quiero la unidad tal que veo ahí en una maqueta o que veo en los planos, y bueno, yo quiero esa. Entonces voy pagando financiadamente hasta que termine la construcción y me entrega en el 2019. Estas generalmente no llegan a registro, estos contratos de compraventa en pozo o preventa, ¿sí? Pero hay algunas que llegan, por eso generalmente. No llegan, no le hemos visto. Ni el caso de boletas de compraventa que dice que sí, podrían anotar que está eso, incluso ya en la ley 677 y su decreto reglamentario hablaba de boletas de compraventa, menos boletas de compraventa. Nosotros prácticamente tenemos sometimiento y transferencia de unidades ya por escritura pública, pero eventualmente si llegan, no habría ningún inconveniente en anotarlo, porque está la posibilidad, así como el caso del loteamiento. O sea, no habría ningún inconveniente, no tendríamos por qué rechazarlo porque está admitida, ¿sí? Pero los riesgos que comportan, que es otro punto, los riesgos que comportan este tipo de negociaciones, que podemos hablar al final de esto que vamos a terminar desarrollando. La permuta o transferencia de lotes por unidades a construir. Esto ya he visto varios casos, incluso con nota negativa. Con respecto a la calificación contractual del negocio propuesto, se admite la formalización del contrato de permuta, pero en este caso es de cosa presente por cosa futura. Es decir, lo que está previsto en el 695 del Código Civil como un contrato innominado de transferencia de lote por unidades a construir, ya que la misma no afecta la normativa aplicable ni la validez de las cláusulas suscritas ni los aspectos impositivos o registrales en juego. Es decir, dos casos así a modo de ejemplo. Una señora
que transfiere su lote y que a cambio, o sea, es necesario que la constructora tenga el lote para poder iniciar todo el proceso de aprobación ante la municipalidad, del plano, reglamento por propiedad, etc. Entonces, necesita para ser titular. La señora le transfiere a la constructora AB, por ejemplo, pero a cambio ella recibiría las 2 unidades en el piso quinto. Pero fíjense que allí, aunque ellos acuerden, en primer lugar hay una transferencia. Indiscutiblemente hay una transferencia porque la señora le está transfiriendo a la constructora, aunque la párrafo siguiente diga que se compromete la sociedad tal a transferir las unidades tal o tal a cambio del precio del inmueble. Obviamente que ese es como dice aquí, es un contrato de permuta de cosa presente por cosa futura. El registro no puede inscribir el contrato o el acuerdo sobre la cosa futura porque no existe todavía esa cosa. Lo que sí puede escribir es la transferencia de la señora a favor de la sociedad. Pero el problema de la transferencia, digamos, el cumplimiento de la obligación que tiene esta sociedad con relación a esa señora de retribuirle en pago con 2 unidades que ella ya determinó ahí en la escritura pública, existe lo que se llama una obligación de hacer. Una obligación de hacer y que conlleva los riesgos en la contratación. ¿Cuál riesgo? Conlleva el riesgo en la contratación para la señora que eventualmente no se llegue a construir el edificio o no se cumpla dentro del plazo establecido en el acuerdo. Entonces, ella le transfirió el inmueble. Hace poquito tuvimos una nota negativa la semana pasada, por ahí, en que fue diseñada de esa forma. No estamos muy de acuerdo en la forma de la redacción, pero definimos claramente que lo que no podemos negar es la transferencia, es la escritura de transferencia del lote a favor de la sociedad. Ya va a ser un problema entre la sociedad y la señora que no cumpla con la obligación de transferir las unidades, pero en realidad hay una permuta, pero no del todo perfeccionada. Nosotros no lo vamos a escribir como permuta, porque en realidad aquí todavía no se está permutando con un objeto que está todavía pendiente de construcción. Tiene muchos riesgos. De ahí que algunos dicen, en las clases que solemos tener sobre este punto, suelen decir por qué no le transfiere y graba con derecho real de garantía a favor de esta señora que tenga una garantía. Pero muchos no quieren con un gravamen de garantía porque significa empezar mal, porque si graba con derecho real de garantía el inmueble le estaría afectando al inmueble y todo lo que sería construido encima. Entonces la hipoteca estaría sobre todas las unidades. ¿Se entiende? Entonces hay muchos que no quieren digamos, optar por ese mecanismo legal. Finalmente tenemos el fideicomiso de garantía, la figura del fideicomiso también utilizada por los bancos como instrumento complementario para garantizar la recuperación de sumas otorgadas en préstamos en relación a proyectos inmobiliarios de envergadura. Como parte de su actividad, en forma previa o simultánea a la adquisición del inmueble y la elaboración del proyecto respectivo, el desarrollador inmobiliario se aboca a la tarea de obtener los fondos necesarios para ejecutar la obra. Frecuentemente estos fondos son parcialmente provistos por uno o más bancos a través de préstamos con garantía hipotecaria. Es decir, hay también esta modalidad con relación a lo que es la materia de construcción para desarrollar proyectos inmobiliarios. Y bueno, finalmente el aspecto ambiental.
que hoy día no se puede dejar de tener en cuenta. Que para poder realmente, y que debe costar también, hay que contar también con las resoluciones del estudio de impacto ambiental, porque no podemos ir a construir un edificio, probablemente aquí al lado nos permitan construir un edificio por los riesgos que podría conllevar, o de repente en zonas sumamente húmedas no serían factibles de construcción. Yo creo que en eso la arquitecta ha de saber mejor, porque la gente de la SEAM es la que generalmente evalúa para poder autorizar o no la construcción. Se dice, según una chica que trabaja un tiempo en la SEAM, que la zona donde está el paseo de la galería es una zona húmeda, y sobre zonas húmedas generalmente dicen que el edificio comienza a sentar o a puy, como se dice. No sé, la arquitecta me va a... se asienta o a puy, dice. Entonces tiene peligro con los años. Entonces es un desastre. Luego de un edificio al lado de la casa de mi mamá y filtra agua por todas partes, porque esa parte de la tierra luego era, digamos, permanentemente salía agua. Entonces es como un manantial. Entonces, aunque se le trate de cerrar, sale por algún lugar. Entonces eso va creando problemas. Entonces, a partir de la Constitución Nacional del 92, nuestro artículo 7 y 8 consagra el derecho a vivir en un ambiente saludable, a la protección ambiental, y se ha dictado numerosas leyes, además de ser reglamentados por distintos municipios, específicamente en materia de ordenamiento territorial, construcciones o intervenciones edilicias, a fin de decidir sobre la aprobación o habilitación de un proyecto de obra. Las autoridades competentes necesariamente deben recurrir a una herramienta ambiental denominado procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que es necesario también contar. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Bueno, muchísimas gracias. Si ya tenemos una preguntita, vamos a contestar con la doctora. Si no, vamos a cerrar nuestra exposición. Muy claro para esa doctora. Otro día, vale. ¿Ninguna pregunta? ¿Quedó claro todo? ¿Sí? Bueno, sí, acá la quiero. No, siempre lo ideal es hagamos bien las cosas, como dice la arquitecta. Empecemos por la unificación, determinemos si son dos parcelas que se quieren, sobre las cuales se quieren someter, unificar, porque hay que tener todo el polígono, tener una cuenta corriente de cadastral matriz, unificarlo y someterlo al régimen de propiedad horizontal. Eso es una cuestión que la municipalidad, si te puede aprobar la resolución municipal por la unificación y luego te da una resolución municipal que aprueba el sometimiento al régimen de propiedad horizontal, yo creo que es una cuestión que Catastro sí puede tener la matriz que nos permita a nosotros inscribir primero en propiedad normal esa unificación, para facilitarle el camino a la gente de propiedad horizontal a que pueda someterlo y convertirlo en numerosas matrículas. ¿Sí? Sí, de la transferencia, poniendo que como parte de cada obra van a cerrar el departamento de Estado, ¿verdad? Esta referencia a la constructora que son poderes estatales, eso no cuestiona, no me inscribe, o sea, la parte de la forma de pago, que yo ponga ahí que diga se va a dar 4 apartamentos a la persona, lo que sea, a mí me cuestiona, me inscribe solamente eso, ¿verdad? Lo que a mí me queda es que vea la institución pública y para eso. Ahí lo fundamental cuando se hace un análisis es que hay una transferencia de inmueble. Evidentemente que hay que determinar si es transferencia por permuta, que va a ser de cosa presente por cosa futura.
porque hay que definir el carácter de la transferencia, porque la transferencia es genérico, puede ser por donación, compra-venta, etc. Entonces, cuando decir por permuta y decir transfiero Mercedes a la sociedad AB el inmueble de propiedad con las siguientes dimensiones y criterios, superficie tal, y a continuación dice que a cambio de la transferencia se acuerda entre las partes un precio tal que se le transferirá las unidades, número tal, tal y tal de, o sea, unidades del quinto piso, del edificio, segundo plano y todo eso. Esa parte es la que va a quedar, como se dice en una palabra, stand-by. El registro no va a escribir las unidades. ¿Por qué? Porque todavía incluso no existe, a no ser que el problema es que todavía no va a existir porque el propietario quiere, la constructora quiere tener a su nombre para iniciar el proyecto y iniciar los trámites de aprobación del proyecto edilicio. ¿Correcto? Y ya escribimos así, y le pusimos bajo la toma de razón, transferencia por permuta de cosa presente por cosa futura, quedando, digamos, bajo responsabilidad o entre las partes el tema de la transferencia de las unidades. Que se entiende también que nosotros no estamos escribiendo eso. ¿Sí? Bueno, otra pregunta. Bueno, nosotros de nuestra parte queremos darte también un presente en la revista del colegio y un cartapacio, que es la base que solemos usar en los escritorios para que puedan utilizar en el escritorio. Muchas gracias. Gracias a todos por venir, están invitados para inscribirse al Congreso Registral. Este es el cartapacio que se usa. Muchos juntamos las facturas que tenemos que pagar. Pero esto es un obsequio que se va a entregar a los congresistas. Gracias.